Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de... En ProAudio te conectamos con la vida. Chili, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Decisión Ecuador 2023 es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Amigos, buenos días a esta campaña electoral, una campaña por lo demás corta, por lo imprevista y sobresaltada por la violencia. Ya solo le quedan 20 días, nada más que 20. Ya es el momento, por lo tanto, de que hasta las personas más apáticas y descendidas decidan por quién votarán para que sea el próximo presidente del Ecuador. No es una decisión fácil, pero sí es una decisión crucial, por lo que saber qué proponen los candidatos y sobre todo quiénes son. Es un deber de cada ciudadano, un deber que no podemos eludir. Esta mañana está aquí Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que, creo yo, y lo confirman algunas encuestas, tiene posibilidades crecientes de llegar a la segunda vuelta. Pero, ¿quién es don Villa? ¿Cómo pasó de ser un dirigente sindical duro a político de tiempo completo que apunta de investigaciones minuciosas y denuncias sólidas, se convirtió en candidato a presidente? ¿Qué le gusta? ¿Qué lee? ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Tiene odios? ¿Qué hará si pierde? Y sobre todo, que ahora se gana. Y también está aquí para ayudarnos en el análisis Francisco Rocha, un periodista talentoso, de aquellos hombres valientes que no se doblegaron cuando Correa perseguía con furia y cinismo. Fernando y Francisco, buenos días. Buen día, Jorge. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar haciendo una semblanza de Fernando Villavicencio. Vamos a la sala de redacción donde Fernando Entreras nos tiene un reportaje al respecto. Fernando, buenos días, adelante. Así es, Jorge. Fernando Villavicencio apunta a llegar a la presidencia de la República junto a Andrea González. Ha prometido combatir contra la corrupción, así como atacar a la mafia política. Enseguida les cuento más de su trayectoria. El periodista, activista político y ex legislador es candidato por el movimiento Construye ex Ruptura 25 liderado por María Paula Romo, quien fue ministra de Gobierno de Lenín Moreno. Fernando Villavicencio tiene 59 años y su carrera como comunicador inició en Petroecuador, en donde se posicionó como dirigente sindical. Posteriormente fue asesor del exasambleísta Clever Jiménez, con quien en marzo de 2014 fueron sentenciados a 18 meses de prisión por supuestas injurias en contra del entonces presidente Rafael Correa. Una denuncia ante el fiscal general del Estado acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad, de haber fingido mi secuestro el 30 de septiembre del 2010 y después dice que estaba cumpliendo sus funciones como asambleísta. Jiménez y Villavicencio se refugiaron en la Amazonía y durante 3 años fueron llamados por el correísmo como prófugos de la justicia. Ellos reaparecieron cuando la pena ya había prescrito. Por defenderlo a Rafael Correa, el pueblo ecuatoriano, el Estado, el gobierno nacional ha puesto a todas las funciones del Estado al servicio de esa persona con tal de defenderlo de la supuesta injuria.
Villavicencio también destapó, entre otros, uno de los más grandes actos de corrupción denominado Arroz Verde, que terminó con una sentencia en contra de Rafael Correa y varios actores políticos vinculados a su gobierno. Históricamente, este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía. ¿Sí? Por otra parte, entre sus últimas intervenciones en el legislativo, Villavicencio arremetió en contra de la oposición. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado. No importa, este es un juicio político. Hagan lo que les dé la gana, me voy. La gestión de Fernando Villavicencio estuvo rodeada de críticas hasta la disolución del legislativo. Durante el juicio político al presidente Guillermo Lasso, tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano lo acusaron de actuar en la misma línea del oficialismo. Continuamos en Estudios, Jorge, con más. Muchas gracias, Fernanda, por ese reportaje. Hola, Fernanda. Hace pocos días me llegó estuvo en las redes una entrevista mía a usted en Teleamazonas hace 20 años, cuando usted era dirigente sindical duro, que andaba armando bronca, andando problemas, parecía uno de esos comunistoides alevosos que anda causando problemas al Estado. ¿Cómo pasó a ser un político que más bien se lo identifica con posiciones liberales y hasta conservadoras? Bueno, parecía. Lo que hacía en ese entonces era defender a la industria petrolera. Yo provengo de una izquierda sensata. Pero la paralizó. No la paralicé. Yo no fui parte de ese paro. Yo era un dirigente de cuarto nivel. Pero obviamente yo he madurado. Hoy puedo decir que gracias a la experiencia, haber vivido un régimen terrible como el de Correa, haber asimilado, aprendido, haber sufrido una persecución brutal, hoy puedo entender y ver un país y tengo una visión de país y de sociedad completamente moderna y nueva. ¿Se considera un liberal? Me siento dirigiendo un Estado absolutamente buscador de libertades, constructor de libertades, de todas las libertades. O sea liberal. Sí, me puedo sentir un liberal, abrazo igual las causas del progreso, del avance de la ciencia. O sea liberal. Exactamente, defiendo al buen empresario, condeno a los empresarios que pagan sobornos y reciben favores, busco una economía sana, defiendo los derechos humanos, condeno el asesinato de Gabela. Es decir, soy un ser humano que se acomoda a estos tiempos y por eso estoy aquí en este puesto. Muy bien. Ahora, pasar de dirigente sindical a político a tiempo completo es complicado y mucha gente dice y se pregunta ¿cómo ha vivido? ¿De qué se financia Fernando Villavicencio? Porque de impuestos anda usted bajo, de pago de impuestos anda bajo. Claro, ahí está la prueba de lo que he vivido. No he vivido de las extorsiones, no he vivido de sobornos, he vivido del periodismo de investigación. He realizado 260 investigaciones en mi vida con periodistas como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Marlon Puertas. Y obviamente los medios de comunicación digitales y no digitales vivimos de los aportes y de la publicidad. Ahora, mucha gente sospecha de que a usted lo financian los Isaías, la CIA. La CIA. Los rumores circulan. Eso la CIA no se hace mucho caso porque creo que lo de a todo la el mundo CIA nos acusan de ser la central indígena de Alausí. ¿A usted lo financia la central indígena de Alausí? Sí, porque solamente a un mamerto se le puede ocurrir pensar que me financia la CIA y que yo trabajo para la CIA. También me han dicho que me financian las compañías petroleras, que me financió Chevron hace tiempo. ¿Quién le financia? Mis libros, en gran medida, han sido financiados por la propia editorial y hemos recibido, aportes para hacer grandes investigaciones. Yo he escrito libros y no dan sino monedas. Hemos financiado con aportes de empresarios las investigaciones que hemos llevado adelante en Focus, en periodismo de investigación, sin duda. Por eso mis aportes económicos están registrados en el Servicio de Rentas Internas y los sueldos que más alto he ganado son en la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, así veo que el año pasado pagó 6.684, pero todos los meses anteriores... Los años no pagué porque tenía orden de captura. Cero, del 2012 al 2016. Pero ¿cómo podía pagar si tenía orden de captura y estuve 5 años en el exilio, Jorge?
no podía entregarme a la justicia del Correato porque me mataban nomás, pues. ¿Cómo iba a pagar? Alguien que está perseguido por un régimen de terror no puede venir a pagar impuestos. Dice, si me agarraban me mataban. ¿Usted tiene en realidad lo que textualmente, si usted lee la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las declaraciones de Carlos Pareja Llanusseri en la Comisión de Fiscalización, queda claro que las intenciones del gobierno de Correa era apresarnos y en la cárcel que pase lo que ellos suelen que pase y quieren que pase. El objetivo del correísmo era silenciarnos y en particular silenciarme. Por eso puedo decir con absoluta tranquilidad y el peligro y la voz entrecortada que yo soy un sobreviviente de un régimen de terror. Uh-huh. Ahora, amenazas creo que todos hemos recibido, quienes levantamos nuestra voz ante el correísmo, pero hay que evaluar esas amenazas y, por ejemplo, yo nunca me fui del país, nunca me escondí. ¿Por qué evalué que esas amenazas eran más bien para asustarme? ¿Usted cree que las suyas no eran para asustarlo, sino que querían matarlo? Estoy convencido de aquello, le estoy dando testimonios, ahí constan en la denuncia ante la Comisión Interamericana, pero además hay demasiada evidencia. Mi casa fue allanada en la Navidad del año 2013, con una actitud de Al Capone, o sea, al allanar la casa de un periodista de investigación por haber escrito un reportaje y publicado en Plan B, denunciando la corrupción de ese gobierno, la noche de Navidad, hay que ser realmente enfermo, ¿no? Para atacar a un periodista. Aquí nunca han hecho eso con los grandes delincuentes. Luego mi casa fue tiroteada, hace año y medio aproximadamente, hace un año. ¿También 4 disparos. Pero ¿a quién más yo he afectado? A las grandes mafias de este país. Yeah. Y una de las mafias sin duda están vinculadas a ellos, ¿no? Ahora, Fernando, su candidatura se identifica, o sea, la gente le identifica como el anticorreísmo puro y duro. Ahora, ¿bastará eso para ganar las elecciones? Algunos me identifican con el anticorreísmo y creo que es así, de los pocos que se han jugado sin tener miedo. Yo perdí el miedo y cuando perdí el miedo... No fueron pocos, fuimos bastantes. Y puedo hablar desde mi lado, desde el lado mío, pocos. Nos jugamos, yo tuve que vivir, reitero, casi 5 años en el exilio y claro que ha sido duro y por eso estoy aquí, ¿no? ¿Pero bastará eso para ganar las elecciones del anticorreísmo? Voy a ganar las elecciones y no se reduce al anticorreísmo, se reduce y no se reduce a una gran propuesta programática que entiende un país distinto, un país que dé un giro, que cambie de un estado de violencia, de un estado de terror, de dominio de las mafias, de ingobernabilidad, a un estado seguro, tranquilo, con paz para las familias. ¿Cómo cambiamos de este estado? Les recuerdo a Jorge y Francisco y a los amigos y amigas oyentes, de alguna manera estamos aquí porque fui de los poquísimos legisladores que impulsó y presionó al gobierno de Lasso, un gobierno blandengue, que dispare la muerte cruzada. Le dije que 100 días después de posesionado que aplique la Constitución y mande a la casa a una gavilla de impresentables asambleístas. Y no hizo caso. Quien pactó con el correísmo fue Guillermo Lasso. Al aprobar la ley impuestera, el garrotazo impuestero que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención del correísmo. Así es que yo estoy aquí de alguna manera y el país está convocado a estas elecciones de alguna manera, digo, o de muchas maneras, por la presión que ejercí en el Parlamento Nacional para la muerte cruzada. Esto es importante destacar. Hay una propuesta seria en el plano de la economía, del empleo, ya vamos a hablar de esas propuestas. Una sola cosa más. Usted dice que sacarnos las mafas, de erradicar la violencia, librar a las estructuras del Estado de esa penetración que tuvo durante 10 años. Pero su mandato sería solamente de 1 año y medio. No va a alcanzar a hacer prácticamente nada. Bueno, por eso yo no voy a ofrecer mucho. En año y medio, ¿qué es lo que podemos hacer? Pasar de un estado de terror, de un estado controlado por las mafias, a un estado seguro. En año y medio se puede hacer eso. ¿Cómo? Tenemos un plan nacional antiterrorista que lo hemos construido con personalidades importantísimas como el propio general Carrillo, ¿sí? Y otros oficiales en servicio pasivo. Esta no es una aventura. Hemos conversado con la Embajada Americana, con el embajador del Reino Unido aquí en el Ecuador. Para enfrentar al crimen organizado hay que hacerlo como parte de una estrategia transnacional. Este plan nacional antiterrorista empieza por definir, primero, que el 90% de la cocaína que sale de este país se lo hace por los puertos de exportación de Guayaquil. Entonces atraviesa por tomar el control de estos puertos, de los cuales 8 puertos son privados
y no hay control del Estado. ¿Esa estrategia se parece en algo a la de Bukele en El Salvador? Mucho más radical, porque no vamos simplemente a atacar a las pandillas, es decir, a la gente de abajo, vamos a atacar a las cabezas. Y cuando digo vamos a atacar a las cabezas, Jorge, estoy apuntando a la mafia política. A la mafia política que es financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por la mafia de los sobornos y los sobreprecios. Y cuando digo, lo digo con papeles, porque yo desde la Comisión de Fiscalización presenté documentos de la Fiscalía General de cómo actores políticos son financiados y tienen vínculos con el narcotráfico, en particular la Revolución Ciudadana. Yo no tengo miedo de decirle porque tengo pruebas. Gracias, Fernando. Francisco, ¿cómo ve usted la candidatura de Fernando Villavicencio? Primero, Jorge, ¿la ve sólida, la ve con opciones? Muchas gracias, Jorge, y saludos a Fernando. Esta campaña, como usted lo ha dicho, corta, tiene una particularidad adicional a la aplicación de la norma constitucional que era la muerte cruzada. Es que los candidatos en general, la única, digamos, responde al dueño de un grupo, al pastor. Claro. Y las otras no representan partidos políticos. El pastor de las... Sí, el pastor. Sí. De las ovejas, sí. Exacto. Ya. Las otras no tienen una estructura política. No solo porque digámoslo así, los membretes que están no son partidos ni estructuras políticas. O sea, usted está diciendo que la candidatura de Fernando Villavicencio es una casa sin cimientos. No. Le estoy diciendo que en medio de todo este desbarajuste, lo poco que queda de organización, lo poco, porque es poquísimo, ha logrado Fernando juntarlos. Lo poco que queda de pensamiento e ideología ha logrado Fernando. Hay otro candidato también que logra algunas cosas. Yo diría, puede ser el ex vicepresidente, ¿no? Que logra desde ese espacio convocar a otros sectores. No hay que olvidar, Jorge, que el 75% de los ecuatorianos no es que sea anticorreísta, no quiere que el correísmo y esas mafias vuelvan a gobernar el país. ¿Será el 75%? Es que el gobierno de Guillermo Lasso fracasó tanto que a lo mejor el anticorreísmo, que era notorio, la gente civilizada, decente de este país era muy anticorreísta, pero con el fracaso del gobierno de Lasso, a lo mejor el anticorreísmo duro disminuyó. Jorge, usted ve las últimas elecciones. Las últimas elecciones, el promedio de la primera minoría, que es el correísmo, es el 22.7%. No, el señor Arauz, un pésimo candidato, tuvo 33%. Bueno. En las legislativas del año 21 tuvieron 33%. Pero usted va viendo que van bajando. Ahora, ¿Y con Lasso no habrán subido? No creo. Vea, Lasso resulta, y permítame decirlo así, Lasso resulta que es un pequeño paso adicional. Yo creo que Moreno dio un gran paso. Sí. Porque no hay mejor cuña que la del mismo palo. Ahora, decir, ¿no? ¿Tiene posibilidades, Fernando? Tiene posibilidades, no solo porque representa, Jorge, esa voluntad de pelear contra la mafia. O sea, la bandera de Fernando de haber expuesto su propia vida, todo lo que ha hecho ha sido en virtud de desnudar a las mafias del país, siendo peligroso, reconociendo como reconocemos nuestras propias luchas. ¿Bastará eso para ganar? Yo diría que el país está buscando un camino, Jorge. Esto de salir del correísmo nos va a costar años. Entonces, y yo Fernando creo que Villavicencio puede ganar. Es un paso para ganar, sí. Y Fernando Villavicencio, si es que gana, ¿podrá gobernar? Y bueno, eso le podemos preguntar ahora. Yo creo que si hace una convocatoria, no como le escuché, me permito decirlo así, que decía el Ministerio de Salud será, les voy a pedir a los médicos. No. Esto no es entregar por partes, no. Él debe convocar a los mejores. Él tiene que convocar a los ecuatorianos que estén dispuestos a salir de lo que hizo Correa en sus 14 años, porque Moreno gobernó con parte de ellos también. Nos va a costar años, Jorge, nos va a costar años, y lo que suelen decirse, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Yo espero que la sangre que está corriendo ahora se la pueda frenar. Vamos a eso, Fernando. Hay quienes sospechan, y en las encuestas, algunas por lo menos lo respaldan, que la Asamblea Nacional próxima va a ser, penosamente para este país, otra vez controlada por el correísmo y sus tontos útiles. Yo tengo más esperanza porque estoy en la calle, estoy en el campo,
estoy en la plaza y con la gente. Y le invito a Jorge a no ser tan desesperanzado. Primero, igual de importante que elegir un buen presidente, e incluso puede ser más importante elegir un buen parlamento. Y lo digo yo, que tenía que entrar a la asamblea tapándome la nariz, porque si uno pinta a la asamblea que se fue, uno pinta delincuentes de alto calibre, de mediano y de otros, y ausencia de talante y de seso. Violadores, me refiero a Peter Calo, 16 legisladores con glosas confirmadas, 17 con informes con responsabilidad penal y acciones penales en la Fiscalía por delincuencia organizada y peculado, 3 legisladores que no pagaban pensiones alimenticias de sus hijos, y el más bajo nivel intelectual que yo haya visto en la historia de este país. Fernando, y por ahí empiezo, Jorge. Por duro que sea, pero muchos de ellos van a regresar. Pero por ahí empiezo. Por ahí empiezo. Están en las listas. Están sentenciados. Aquí hay un desafío de esos partidos conspiradores. Es que si aprovechamos el tiempo, aprovechémoslo bien, Jorge. Estamos en este punto por una conspiración golpista que fue desinflada en 2 ocasiones y ahora con la muerte cruzada. La muerte cruzada, Jorge, Francisco y personas que me escuchan, fue el elemento que desinfló una conspiración que no estaba orientada a derrocar a Guillermo Lasso, sino a tomar el control de la Fiscalía General del Estado. ¿Quién iba a ser la interpelante de Diana Salazar? Luisa González. Ellos iban a tomar la comisión de fiscalización para sacar a la fiscal Diana Salazar. A propósito, y la señora Luisa González, porque he oído muy malos comentarios al respecto, ¿tiene suficientes neuronas como para ser interpelante de la fiscal? Bueno, no sé, pero tiene un pasado que ahora entiendo ha sido candidata del Partido Social Cristiano. Parece que la alianza es de larga data. Aquí hubo un pacto, Jorge, claro, Francisco, un pacto entre Jaime Nebot y Rafael Correa. Desde el año 2007. Efectivamente. Aquí hubo un pacto para sacar a la fiscal, tomarse la Contraloría, tomar todos los poderes y generar impunidad, revisar las sentencias que fueron construidas sobre las bases de investigaciones periodísticas, una de ellas nuestra, el caso Sobornos Arroz Verde. El objetivo era tomar el control entre los primos Aquisela, Jaime Nebot, Rafael Correa y estas mafias de la justicia, liberar a Rafael Correa para que venga el 2025. Por eso yo puedo decir aquí con valentía y firmeza, esta es la última oportunidad que tenemos como país y como república para de las hilachas que nos han dejado reconstruir la república. Si perdemos en esta, ganan las mafias, porque son las mafias las que tienen controlado las cárceles, las que tienen de rodillas a este país, las que van a ganar si la sociedad entera no se moviliza. Y aquí no es un problema de que me guste o no Villavicencio. ¿Quién encarna la valentía de un pueblo que como ayer y antier en Esmeraldas no tuvo ningún problema en levantarse a la calle mientras a 2 cuadras tiroteaban y secuestraban policías? ¿O queremos un gobierno valiente que asuma el liderazgo del Estado, de la fuerza pública, para someter a las bandas, o aquí perdemos la batalla? Y yo estoy en esa posición. Yo no soy, Jorge y Francisco, como los trillizos de San Borondón, que dijeron, nosotros nos retiramos porque ahora asesinan a un alcalde. Y el otro que dijo, vamos a pactar a conversar con los 10 más buscados. O sea, el momento en el que aquí vienen candidatos a la presidencia, que se refugian en sus mansiones de cobardía en San Borondón, están demostrando que no hay otra opción que un candidato valiente. Y no es que me haga propaganda. Yo estuve ahí en Esmeraldas y en la provincia de Los Ríos, en la provincia más violenta que es la provincia de Los Ríos, con la gente, diciéndole que vamos a someter a las mafias con nuestra policía, porque la policía sí sabe dónde están los mafiosos, Jorge. ¿Y por qué no actúan? Porque esperan, porque órdenes. No tienen un liderazgo valiente. El rato que tengan un presidente valiente, un comandante de la policía valiente, ¿qué voy a hacer yo? O sea, Guillermo Lasso es un presidente cobarde que no da las órdenes. Es un presidente blandengue. La policía sabe y tiene informes de inteligencia, sabe dónde son las guaridas de los narcos y los mafiosos. En mi gobierno, la policía va a atacar primero y no va a atacar como respuesta. Vamos a atacar primero. ¿Va a militarizar el Estado, Fernando Villavicencio? Vamos a tomar el control de los puertos con los militares. Vamos a crear una policía antimafias para someter por la fuerza de las armas y de la ley
¿A quiénes? A los narcotraficantes, vacunadores. Eso me sonó un poco a Álvaro Uribe cuando llegó a la presidencia. Eso me pide la gente y eso es lo que hay que hacer. Cuando usted vaya al Cristo del Consuelo, Jorge. ¿Fernando Villavicencio puede ser el Álvaro Uribe ecuatoriano? Yo voy a ser el Fernando Villavicencio ecuatoriano. Las madres, las mujeres de Cristo del Consuelo, en Guayaquil, ¿qué me dicen? Señor Villavicencio. Don Villa le dice. O Don Villa, queremos una cancha de fútbol. ¿Una cancha de fútbol? ¿Y para qué? Para que nuestros hijos no consuman droga y hagan deporte. Dios mío. ¿Y hay gobiernos que no le dan una cancha de fútbol? ¿Y qué más me dicen las madres? Don Villa, derogue la tabla de consumo de drogas. Yo voy a hacerlo. Porque ahí está el caldo de cultivo del microtráfico en este país. ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional, que es una posibilidad que no se puede descartar diciendo no, eso no va a ocurrir, seamos optimistas, si la Asamblea Nacional la controla el correísmo y le bloquea todo? ¿Qué hará don Villa? Bueno, primero yo tengo la esperanza, más que usted, Jorge, de que nuestro bloque será potente. El mayor bloque parlamentario, tenemos muy buenos candidatos y sin duda vamos primero a conversar y a provocar un consenso con los demás bloques parlamentarios. Pero, si por maldición de la vida, estos conspiradores de ayer, que se fueron recién, vuelven, yo no tendré problema en recurrir a la Constitución y mandarles nuevamente a la casa. Otra muerte cruzada. No hay muerte cruzada, hay otros recursos para mandarles a la casa. ¿Cuál, por ejemplo? Una cirugía total. Convocar a una consulta popular para volver a la Constitución del 98 y de esta forma matamos la rabia y al perro. ¿Qué le parece, Francisco? A ver, la propuesta última es, yo diría, la que se va a poder usar. Porque lo otro de que una mayoría sólida pueda consolidarse en un país tan disperso, con 6 opciones fuera de las 2 del correísmo, no es fácil. Pero pongámonos en el entusiasmo del candidato. No nos pongamos, veamos el peor escenario. Porque, el entusiasmo. Claro, porque si nos ponemos el mejor escenario, pronto vamos a ser Suiza o Finlandia. Exacto. No. Y no hay cómo, porque estos son pequeños pasos. Y esta puerta que se abre y que abrió la muerte cruzada para dejar a un lado al señor Lasso, que no quiso, que al principio incluso quiso pactar, va por esto, por abrir esta brecha, Jorge, y esa brecha que va a ser difícil. Créame que es mucho más difícil de lo que muchos están pensando. Claro. Y esa tiene que ser abierta con voluntad. Pero la voluntad no basta, el voluntarismo es necesario, pero no basta. Basta, Jorge, con que alguien quiera hacer las cosas y que esté dispuesto incluso a caerse por hacer las cosas y no a estar sentado por estar Fernando Villavicencio está dispuesto a caerse. Yo no tengo nada que perder. Tengo todo que ganar con ustedes. Si fuera presidente, perdería la presidencia. Es que pero escúcheme, hay mucho que perder. Mire, pierde el país. Claro. O sea, ¿cómo controlamos esto si está dispuesto a caer? Mire, estamos en una coyuntura única. Repito, es la última oportunidad. Voy a tranquilizar el país con mano dura, con la ley, pero con mano dura, a devolverle gobernabilidad. Yo convoco a todos los demócratas de este país. Ya sabe quiénes no estarán acá. A todos los demócratas. No es que yo sueñe, pero la historia me ha enseñado algo. Si yo pudiese reeditar el momento histórico de Clemente Yerovi, yo lo haría. El momento actualizado, provocar un consenso, un gobierno de coalición con los demócratas para sacar al país de la violencia, del terror, del atraso, a un país tranquilo, con gobernabilidad. Si logro eso, me retiro. Habré hecho el mayor cambio y la mayor inspiración de mi vida. Y me voy a la UCI y pongan el nombre de mi nombre en una calle de la UCI y me retiro. Ahora. Cuando están en la presidencia se atornillan, ahora no quieren soltar. Ahora escuche. Y hacen lo que sea por no caerse. Por ejemplo, no eliminan el subsidio de los combustibles fósiles porque me pueden tumbar, entonces que se queden los combustibles. Yo vengo de plantear, ya que se me lleva para allá, yo vengo de plantear ese tema con mi candidata a la vicepresidencia, que es una ingeniera ambiental, con los atuneros y camaroneros. Miren, nosotros podemos, en lugar de subsidiar al diésel, ¿sí?, podemos buscar líneas de crédito para financiarles a ustedes paneles solares
para que produzcan y muevan la industria del camarón y del atún con paneles solares con energía limpia. Encantado. Le van a decir, muy buena idea, pero más bien sigamos con el subsidio. No dijeron que encantado, y lo vamos a hacer. No llegamos todavía a ese punto, pero seguimos en el punto de la gobernabilidad. ¿Qué es lo que acabo de plantear? Lo que coincide Francisco. Si llegamos a un punto en que estas mafias, ¿sí?, revestidas de partidos políticos, porque son mafias, bloquean nuevamente la Asamblea y no permiten gobernar, la última opción que le queda a este país es una consulta popular para dar la vuelta a todo. Y volvemos a la Constitución del 98. ¿Y por qué el último recurso? ¿No debería ser este el primero? Fernando Villavicencio, presidente, bueno, puede ser el segundo. La consulta. Bueno, yo tengo la esperanza de que vamos a tener un gran bloque. Esperábamos que Guillermo Lazo intentara hacer eso. Claro, es que yo le estoy la puerta más grande. Claro, yo le estoy planteando esperanzadamente que vamos a tener un gran bloque parlamentario y vamos a poder conciliar con otros bloques. Ahí esta Constitución es un peso. Está el Consejo de Participación Ciudadana, que a propósito avanzan con el tema del Contralor o de la Contralora, como quieran a quien hayan designado en nombrarla. Pueden avanzar con la fiscal. Si es que hay una mayoría, esto que se evitó con la muerte cruzada, Fernando, puede llegar a ser lo que inmediatamente hagan ellos. Lo que Jorge plantea, lo que hay que hacer es ir de entrada a cambiar la Constitución. Pero soy el único candidato que está planteando esta opción. ¿O tú has escuchado a los trillizos de San Borondón? A ninguno. Bueno, hablar de los trillizos de San Borondón como que no es un buen... que no es un buen referente. No, pero además no es bueno para la segunda vuelta. Claro. Si va a la segunda vuelta, los trillizos de San Borondón, que no sé ni quiénes son. O sea, no he oído. Pero basta que sean trillizos, parecería que no son buenos, ni siquiera para llegar a acuerdos, Jorge. ¿Por qué? Pero hay que hacer acuerdos. Hay que hacer acuerdos políticos. El problema de Lazo es que se aisló de su burbuja. Sí. No buscó redes de alianzas. Fue un Él pactó con el correísmo. Por eso, mire, les cuento porque yo sí sé. Más bien hablemos hacia el futuro. Ahí hubo un pacto, ¿sí?, para aprobar la ley impuestera. $1.200 millones, un garrotazo a la clase media, a los sectores populares, a algunos empresarios. ¿A cambio de qué? De la salida de Glass, de la salida de Alexis Mera, de la salida de Pablo Romero, este capo de la Senaín, y de la fuga de la señora María de los Ángeles Duarte. Y acaban de darse un abrazo largo. Eso es vergonzoso. Entre Guillermo Lazo y Alberto Fernández. Pero es decir, dicen que Fernando Villavicencio también se daba abrazos con Guillermo Lazo, que era un hombre la única vez un estrechón de mano. No, que entraba con frecuencia al Palacio, que era un hombre cercano a Guillermo Lazo. Usted es de los periodistas ícono de este país, Jorge. Muchas gracias. Los 3 casos de corrupción más graves que yo investigué en la Comisión de Fiscalización. PetroChina, que ahora están 7 presos en los Estados Unidos gracias a mi investigación. Coca-Cola Sinclair y el proyecto eólico Las Minas de Huascachaca, los votos de Guillermo Lazo fueron en contra. ¿Se acuerda que se armó un conflicto con Ana Belén Cordero? Pero la pregunta era, ¿usted era o no era asiduo al Palacio de Gobierno? Yo jamás tuve Hablaba un por portero. Teléfono con frecuencia. He hablado 2 o 3 veces. Lazo les llamaba a consultar, coordinaban acciones en el Congreso. Mire, yo no tuve ni un portero. No, pero le planteo de otra manera, Jorge, perdóneme. Claro. ¿Era o no indispensable respaldar a Lazo en algunas cosas para defender la democracia? Ciertamente no a Lazo. Yo muchas de las cosas que debía hacer las vi no por defender a Lazo, y eso puede llevar a confusión. Pero claro, en el juicio político a Lazo, o sea, yo no era abogado, pero tengo muy buenos abogados y constitucionalistas. Y estos señores conspiradores, entre ellos la amiga de Fidel Alcíbar, que es el socio de Dritan Jica, capo de la mafia albanesa, y la otra, a quien denuncié, Mireya Pazmiño, que ahora se confirma con la investigación de Estados Unidos, que recibía mensualmente la mesada de la mafia de PetroChina. Estas señoritas y los 2 señores de la conspiración no tenían una sola prueba de peculado, ni siquiera una prueba COVID. Entonces no se trataba de ser lacista o no, se trataba de defender la institucionalidad de este país, y eso es lo que hice yo. No hice nada más. Tengo que hacer un corte, volveremos enseguida con Fernando Villavicencio. Me acompaña también en el análisis Francisco Rocha. Fernando Villavicencio es
candidato a la presidencia de la República. Volveremos, dice. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número 1 en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información, www.uid.edu.es. Top Shows presenta a la bailaora de flamenco más importante y reconocida del mundo, Sara Para, con su nuevo y aclamado espectáculo Alma, donde el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco. Vive una experiencia única con una puesta en escena y coreografías mágicas de la mano de la mayor exponente del ballet flamenco a nivel mundial. Única presentación, Quito, 29 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco hasta 10 meses sin intereses. Sara Para, Tour Alma. Te lo trae Top Show. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360. FM Mundo. Hasta aquí la publicidad. Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Seguimos con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Hablemos, Fernando, ahora hacia el futuro. O sea, en el caso de que Fernando Villavicencio fuera el próximo presidente del Ecuador. Minería. Me contaban que usted había propuesto que la minería sea manejada por un ente estatal al estilo de Petroecuador. Que esa era una propuesta cuando usted era un turbulento dirigente sindical. ¿Y quién dijo eso? ¿Nunca lo dijo? Jamás. Yo soy de los radicales opositores a la minería ilegal. Mi posición es la más clara y transparente, que es la única que va a generar un espacio de... ¿Cuál? La propuesta de acabar con la minería ilegal y permitir que la minería legal, responsable, pueda operar en el país. Si usted no hace eso, difícilmente ninguna empresa nacional o extranjera de renombre va a arriesgarse a venir al país. Por ejemplo, si en Buenos Aires no resuelve el problema de la presencia de la minería ilegal, difícilmente usted puede negociar ese proyecto en forma responsable, con una muy buena participación del Estado. Me puedo referir a otros proyectos. Es decir, primero... No nos quedemos en cada uno porque quisiera hablar grandes temas. O sea, usted es un extractivista. No lo ponga así. No. Yo creo que esa no es una mala palabra. La prohibición, la diciendo lo extractivista, la prohibición de la minería, casi la prohibición, como correísta, una ofensa brutal. La prohibición de la minería en áreas de recarga hídrica sería un crimen.
Así que en el Cajas, por ejemplo, donde se alimenta y donde surgen las más importantes fuentes de agua dulce para el sur del país, se haga minería. Ahí no, pero en los ríos, sí. En los ríos amazónicos es imperdonable, es un crimen ambiental permitir la minería. Se puede hacer minería en aquellas áreas donde no se afecte a los ecosistemas, a los ríos, a las fuentes de agua. ¿Qué opina del petróleo? Por ejemplo, el tema del Yasuni. ¿Va a votar sí o no? Si gana el sí, yo soy la única candidatura que tiene una opción económica. La renegociación de los 21 contratos sin romper ninguno. Pero esos contratos que fueron firmados por el prófugo, esos contratos le dejan muy poca participación al Estado ecuatoriano. Voy a renegociar esos contratos y eso le va a permitir al Estado tener algunos centenares de millones de dólares adicionales y con eso nosotros supliríamos la ausencia de los recursos que provengan del ITT. O sea, ¿no piensa compensar eso con eliminar los subsidios a los combustibles fósiles? Le he planteado una forma para eliminar los subsidios que es, por ejemplo, avanzar a una economía, a una energía verde, utilizando paneles solares, utilizando otro tipo de energías limpias. Sí, pero eso limpias. es a mediano y largo plazo. ¿En el inmediato no elimina ese subsidio? Vamos a focalizar el subsidio, esa es la propuesta. ¿Tiene equipo para hacer todo eso? Me va a decir que sí, todos los candidatos dicen que sí, deme nombres. Tenemos, al menos lo que usted puede tener la seguridad es de que en mi gobierno no estarán, sí, personas vinculadas a las estructuras de sobornos del correísmo y otras. Yo no haré lo que hizo Guillermo Lasso, que es alimentar a los cuervos que luego le querían sacar los ojos. ¿Quiénes estarán entonces? Usted ya quiere sacarme algo que me estoy guardando. Claro, la gente, yo no soy el que quiero sacar a la gente para votar por lo que decía Francisco al comienzo. Bueno, lo que decía Francisco al comienzo. Vamos y voy a gobernar con los mejores talentos de este país. Deme un par de nombres. Me reservo esos nombres, los mejores talentos. ¿Por qué se los reserva? ¿Porque no los tiene? ¿Porque no ha hablado todavía con ellos? No, los tenemos. Los mejores talentos del área de la salud. Entre ellos elegiremos al ministro o ministra de Salud. Los mejores talentos, ¿sí?, en el sector de la salud, de la educación, serán los que manejen. ¿Tiene ya, por ejemplo, el ministro de Economía pensado, aunque no me lo quiere revelar, pero tiene ya... Fuera le digo, fuera de micrófono le digo. Ah, sí me va a decir. Sí, y si yo me regreso al micrófono y le cuento. En otro programa. Y una cosa, tiene ministro de gobierno, porque una de las grandes debilidades, una de tantas del gobierno de Guillermo Lasso, fue que no tenía un operador político. Le juro que mi ministro de gobierno no se parecerá en nada a los ministros de gobierno, bueno, del actual ministro a los anteriores. También me va a contar. Porque yo no me parezco en nada al presidente Guillermo Lasso. Sí, en nada. Yo tengo mano dura, a mí no me tiembla la mano, vea. A veces nomás, pero un poquito. Todos no tenemos lo que llaman los médicos del tremor esencial. A ver, economía. Bueno, vamos. El Ecuador tiene graves problemas, ¿no? Tiene muy graves problemas presupuestarios, es un país pobre a pesar de que siempre decimos que es un país rico. ¿Cómo en lo inmediato? Porque claro, a mediano plazo sí, aumentar la recaudación tributaria, atraer inversión extranjera, todo lo que todos los candidatos dicen. Verá que en año y medio no se puede hacer nada, de gana va a ser aquí demagogo, y yo no voy a ser demagogo ni voy a ofrecer 1 millón de empleos. Usted es el que dice eso, yo no digo eso. Pero vea, claro que le podría decir. Usted acaba de mencionar el tema clave de la economía, que es el tema de los impuestos. Yo no me parezco en nada a los 7 de la parrilla que están ahí, que los unos dicen, sí vamos a subir un poquito, sí vamos a tomar un poquito y un poquito más de la Reserva Internacional. No todos dicen ni lo eso. uno ni lo otro. Algunos no han dicho eso. En mi gobierno no habrá nuevos impuestos para la clase media, para los empresarios y mucho menos para los sectores populares. Tampoco tomaré un centavo de la Reserva Internacional, porque hacerlo sería poner en riesgo la dolarización. En mi gobierno no vamos a dar paso a ningún ensayo de los que ahora se habla en el ex foro de Sao Paulo de crear una moneda virtual, que yo mismo denuncié la existencia del sucre como una lavandería. Vamos a defender y a sostener la dolarización. Entonces, ¿cómo sostenemos el Estado sin más impuestos? 3.700 millones de dólares de déficit. Sí, pero hay que financiar. Bueno, le estoy diciendo, vamos a renegociar los contratos petroleros. Eso no es inmediato.
van a llegar 500 millones de dólares anuales, Jorge. Yo le digo porque yo tengo las cifras y de ese tema yo sí sé. Vamos a abrir al capital privado extranjero grandes proyectos como el gas del Golfo, que nadie quiere hacerlo, por ejemplo, la propia captación del gas de los... Ese es un tema rápido que lo han postergado 10 años. Sí, en mi gobierno vamos a licitar ese proyecto que es importante para el país. Vamos a licitar en muy buenos contratos el sistema vial de este país al capital Fernando, privado. Todo eso es a mediano plazo. Bueno, en año y medio vamos a empezar, vamos a cambiar las reglas del juego. Eso lo vamos a hacer en año y medio. Este momento la economía está en problemas, no se ha reactivado después de la pandemia. La gente está esperando inversión, por eso muchos de sus colegas candidatos dicen... Nadie va a invertir un centavo mientras esté afuera un coche bomba estallando y llegue un vacunador a pedir una mesada a la señora de la tienda. Lo primero, Jorge, y seamos absolutamente claros, si no tranquilizamos este país con mano dura, no va a haber inversión extranjera, no va a haber inversión nacional, no va a haber reactivación de la economía, no va a haber empleo, no va a haber tranquilidad. Así es que vamos a conseguir la paz con mano dura y yo lo voy a hacer en año y medio. Has dicho varias veces mano dura, parece que... Absolutamente. ¿Está pensando en Jan Topic como su posible ministro de Seguridad? Está bien para que maneje una cárcel. ¿No para ministro de Seguridad? Para nada. Primero tiene que responder por los 13.5 millones de dólares que recibió de Odebrecht. Entonces aquí usted nadie no quiere que maneje por una cárcel, sino meterlo en la cárcel. Bueno, si las investigaciones determinan, como las mías, de que ahí hubo un delito, pues sí. Lo que pasa es que el tema de la mano dura suena muy bien cuando hay un clima de inseguridad como hay en el Ecuador, pero el ejemplo Bukele es un ejemplo peligroso. Mucha gente dice, vean lo que pasó en El Salvador, sí hay 66,000 presos y debe haber muchos cientos, por lo menos, de inocentes que terminaron presos porque sí. Pero son los más pequeños, Jorge. Lo que sea, pero nadie por pequeño que sea tiene que ir a la cárcel si es inocente. Jorge, hay que desarmar la estructura. Insisto, Jorge, mi gobierno va a cortar las cabezas, va a atacar a los cabecillas, ¿sí? Y vamos a enfrentar el problema de la violencia en forma integral, porque muchos niños y jóvenes que han sido formados en esos escuadrones, ¿sí?, del terror, son los mismos a los que el Estado jamás le dio la cara, no le dio educación, no le dio empleo a sus padres. Vamos a tener un tipo de tratamiento con los cabecillas, con los capos, a quienes los vamos a refundir en una cárcel de alta seguridad, ¿sí? Es tan buena mi propuesta que hasta otros candidatos que fueron abandonando el barco a mitad de camino han tomado sin darme... ¿Cómo se llaman los trillizos de San Borondón? Uno de los trillizos de San Borondón. ¿Qué le parece esto? Porque a mí sí, le digo la verdad, me preocupa eso, oír tantas veces mano dura. No, lo de la mano dura no tanto, porque sí demuestra voluntad de enfrentar. Entonces, Francisco sí quiere mano dura. Lo que más me preocupa es el tema, yo sí, ciertamente, después de ver al presidente Lasso, creo que no se puede... Es que no fue un problema de mano dura, en el caso de Guillermo Lasso fue ministros y de voluntad frágil. Exacto, pero cuando le manifieste eso como mano dura, con esa voluntad de implementar y aplicar la ley, porque eso hay que estar claros, la Constitución y algunas de los convenios de los que somos campeones para firmar, tienen límites. Pero y esos límites Francisco se pueden romper. Un gobierno toleraría que salga un capo en rueda de prensa a poner las reglas del juego en este país, como acaba de hacer ayer alias Fito? No solo que no toleraría, sino que no es posible. Yo no lo voy a tolerar, Jorge. Pero a mí me preocupa una Francisco, cosa. En serio, perdón, solo necesito. Todos aquellos que se levanten en armas en contra del Estado serán sometidos, porque levantarse en armas en contra del Estado y poner de rodillas a una sociedad es un delito. Esa es la parte más dura y eso va a llevar a una confrontación. Por lo tanto, sí, como discurso y propuesta es válida, pero me preocupa una cosa que no quiero dejar pasar, que si es que llegara a ganar, cosa que parece que no, el sí en el tema del Yacenui, parece que el no cobra alguna fuerza, hay que 1.200 millones. Unos dicen, no es 1.200, son 600. Yo le digo, supongamos, son 300. Son 300 millones de dólares más que hay que financiar. Claro. Y eso no se hace diciendo voy a renegociar los contratos. Yo sé que Fernando tiene experiencia, sabe cómo renegociarlos, pero toma su tiempo. Son con gobiernos, son con empresas transnacionales.
Y eso no puede pararse. Y los recursos para esta lucha de mano dura, que sí, yo debo admitir, y yo comparto que este momento alguien tiene que poner orden. Eso no significa que hay pero que hay que tener la plata para hacer la capa. Y eso es lo que y eso sí me preocupa, que no tengamos la plata para estructurar esto que es con las cabezas, pero también cuidando lo de abajo. Tengo que hacer un corte, Fernando, pero a la vuelta quiero preguntarle eso, porque la inquietud de Francisco, que es la inquietud de muchos ecuatorianos, es esa. Los candidatos ofrecen cama, dame y chocolate y no hay la plata para hacerlo. Este es un país pobre y este es un estado pobre. Pero antes de irnos a ese corte, me voy a ir a la sala de redacción. Ahí está Martín Muñoz, quien recogió en la calle algunas inquietudes de la gente para el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Adelante, Martín. Así es, Jorge, buenos días. En efecto, recorrimos las calles de Quito consultándole a la ciudadanía las preguntas que quisieran hacerle a nuestro invitado y esto fue lo que nos dijeron. Quisiéramos saber, el pueblo ecuatoriano necesita atención urgente en salud y educación. ¿Cómo abordaría estos temas dentro de su presidencia? ¿Cuál sería la política que él implementaría para erradicar esta violencia que nos está ahogando al país? ¿Cómo va a ser que tanto al nivel penitenciario como en las calles haya más seguridad? Gracias. En caso de que la consulta popular gane el sí, ¿cuáles serían las alternativas dentro de su plan de gobierno? Y con estas consultas, Jorge, regresamos de estudios para escuchar a nuestro candidato invitado, Fernando Villavicencio. Buenos días. Martín, muy buenas preguntas de la gente, tan buenas preguntas que Fernando ya las respondió a lo largo de su Lo de salud y educación, ¿no? Sí, pero hay que volver después del corte a la pregunta capital. ¿Con qué plata va a ser el próximo presidente lo que quiera hacer? Volvemos a hacer. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio del espacio publicitario. En ProAudio contamos con la mejor infraestructura y equipo de profesionales altamente calificados. Representamos a las marcas de audífonos más reconocidas del mundo, conectando a más de 170,000 pacientes con tecnología de última generación. ProAudio, el mayor instituto de audición y lenguaje del país, con más de 28 agencias a nivel nacional y 37 años de experiencia. Si tienes problemas de audición, comunícate al 22 60 822 o visita nuestra web proaudio.es. En ProAudio te conectamos con la vida. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido, con nuevo sistema Start-Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número 1 en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información, www.uid.edu.es. Boga Asian Fusion. Estrenamos menú con las mejores especialidades de la cocina oriental. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostra, Boga Shrimp Tempura, más rollos de sushi y los deliciosos nigiris. Visítanos de martes a domingo en Quito, Avenida González Suárez y Orellana. Reservas al 099-166-5000. 2 horas de parqueadero gratis en Urba Park de Hotel Quito. Ballet Parking de cortesía jueves, viernes y sábado desde las 19 horas. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360. FM Mundo. Hasta aquí la publicidad.
Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Los candidatos ofrecen cama, dama y chocolate. Fernando ha sido más bien modesto en sus ofertas a lo largo de este programa, pero igual se necesita mucha plata, Fernando, para hacer algunas de las cosas que usted propone, en las que decía Francisco Rocha. Por ejemplo, pacificar este país. ¿De dónde pecata mía sino de la sacristía? A este país no le hace falta plata, le sobran ladrones. Pero también le falta la plata, le sobran ladrones, pero también le falta la plata. La corrupción es la causa central del empobrecimiento de este país. Si no ratificamos esto, no estamos en nada. El 15 y el 18%, de acuerdo con estudios de los proyectos de inversión, se desvían a la corrupción. Y vamos a responder la pregunta de la salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la red hospitalaria del IES y el Ministerio de Salud están tomados por mafias de intermediarios que son los que controlan la provisión de medicamentos e insumos médicos. Yo revelé en una fotografía cómo esta mafia que está en Miami, uno de los grupos, ellos son los que tienen el control y siguen teniendo el control. Llegaron al extremo, ¿sí? estos grupos, porque son ellos, de matar a una administradora, asesinaron a la administradora del Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cómo funciona? Esto es terrible. En el juicio político yo descubrí que el Ministerio de Salud y el IES firmaron un contrato con una empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato para la compra de medicamentos, entre otros paracetamol. La empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato firmó un contrato con una empresa privada tercerizadora y esta empresa tercerizadora compró los medicamentos a una farmacéutica. Este proceso de intermediación es controlado por mafias. En mi gobierno, Jorge, Francisco y amigos que me escuchan, se acabaron estas mafias de intermediarias. Vamos a comprar directamente los medicamentos a las farmacéuticas nacionales. Aquí se reduce el costo y aquí está la plata para atender en salud. Hay algo de plata para atender en salud. Hay algo pero de salud. El Ecuador necesita más que eso, necesita una reactivación económica, necesita empleo. Bueno, pero ya tenemos algo siquiera. Sí, desde luego, pero... Déjeme tener algo siquiera. Sí, y en el plano de la educación, mire, porque ese es el anhelo de los jóvenes. Yo acabo de venir de 10 universidades del país y la pregunta es la misma. ¿Cuál es su propuesta, señor Villavicencio? Yo me he reunido con los empresarios de la costa principalmente y les he dicho, ¿ustedes estarían dispuestos a enrolar en su nómina al 25% de jóvenes, estudiantes y recién graduados, a cambio de un descuento, de una rebaja en el impuesto a la renta? ¿Y qué es lo que me dicen? Oiga, ¿y por qué no se le ocurrió esto antes a otro presidente? Pero encantado. El Estado aparentemente pierde, pongamos entre 1 o 2 puntos del impuesto a la renta, ¿sí? Pero gana un empleo. Ese empleo genera producción, paga IVA y se genera un círculo virtuoso de economía. Tenemos una alternativa. Segunda, que los jóvenes estudiantes puedan estudiar y trabajar a su vez en ramas similares. ¿Qué dicen los jóvenes? Al fin a alguien se le ocurrió esto. Hoy no les permiten a los jóvenes estudiantes trabajar. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo lo impide. Por eso no me ha preguntado usted, pero en mi gobierno tenemos un proyecto y vamos a reformar el Código del Trabajo. Sí, y estoy dando, y necesitamos un bloque de asambleístas. Claro. ¿Y qué más? Fernando, le confieso... Me quiere cortar mi propuesta. No, el tiempo nos corta las propuestas. Podríamos quedarnos aquí conversando 6 horas por mí, encantado, pero el tiempo no nos da. Me sigue preocupando, veo voluntarismo, pero con buena voluntad, con ganas, con entusiasmo, no se soluciona. Por ejemplo, financiar un Estado al borde del barranco. Todo se empieza con voluntad. Cuando un gobierno tiene voluntad, podemos conseguir todo. Lo que le ha pasado a este país es que hay gobiernos sin voluntad de crear para los demás y la única voluntad que han tenido es la de robar los dineros públicos. En un gobierno, como dicen los argentinos, en un gobierno inepto, pero no corrupto, ya es un gobierno bueno. No quiero llegar a ese punto, nunca lo voy a llegar, pero vamos a entrar de raíz a combatir a las mafias. Yo voy a presidir Petroecuador, el directorio, no voy a delegar, porque ahí está la mafia, ¿sí? Yo voy a presidir CENEL, SELEC, Telecomunicaciones y la Seguridad Social. Fernando,
termino con una cosa. He revisado, bueno, más o menos conozco la historia, ¿no? En América Latina ha habido, así como usted, unos fiscales populares, unos políticos que desde la asamblea, que desde el periodismo se han dedicado a denunciar la corrupción. Han sido queridos por la gente, han recibido abrazos, aplausos, felicitaciones, condecoraciones, pero ninguno ha llegado a la presidencia de la República, de su República. Es la primera vez en la historia de este país que un alauceño, chimboracense, periodista de investigación, será el presidente de la República. Yo voy a ganar, Jorge. ¿Lo ve así tan... o está pecando de optimismo? No, sí. Es que un candidato tiene que ser optimista, Jorge. Pero Francisco va a votar por mí. Lo que pasa es que nosotros podemos decirle, sea optimista, pero baje un poco la pelea. Usted le diría eso. La pelea es el optimismo es el opio del pueblo. El optimismo es, sí. Pero yo veo una cosa, Jorge, que yo creo que el país puede irse en la línea de premiar la lucha, que es bastante. No ha sido poco. Ninguno de los países de América Latina lo ha hecho. Vea, yo Estos diría, fiscales populares son muy queridos y muy poco votados. Pero fíjese usted que él ya fue votado. Sí, pero para asambleísta, no para presidente. Sí, gané con bastantes votos. Es un paso grande. Bueno, le doy la encuesta de hace pocas horas, 22%. A veces es peligroso, porque las encuestas han sido también instrumentos. Sí, las encuestas. Pero yo le diría, ¿por qué sí le veo? ¿Por qué sí me ve, Francisco? Le veo entre los tres que puede disputar la presidencia y que los ecuatorianos deberíamos. Y me atrevo a decir, está Fernando Villavicencio, está el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y la señora González. Ahí le dejo ahí. Yo creo que Yacu Pérez. O sea, del 75%, uno de los tres, el Ecuador González tiene que ayudarle. Ya. Porque esos nos van a ayudar a dar un paso. Y lo que nos ha dicho, y lo que nos ha dicho Fernando es eso, ¿no? Que va a seguir caminando. Y eso entusiasma. Es la única candidatura que crece. Las otras están estancadas y resbalándose. Hay encuestas que dicen cualquier cosa. No se confían en las encuestas, Fernando. Yo estoy en la calle, estoy en la plaza. De ahí vengo yo. Los otros candidatos también, todos son... No aparecen. En San Borondón están por ahí. Claro, y hemos visto 40 años de elecciones muy de cerca. Bueno, lo que pasa es que si ganan algunos de ellos, los dos fueron votando el puesto a mitad de tiempo. ¡Qué peligro, por Dios! ¡Por Dios! Y a mí me van a votar si es que no corto este programa porque ya se acabó el tiempo. Así es por Dios. Gracias, Fernando. No voten por los que corren. Gracias, Fernando. Todo éxito. Gracias, Francisco, por haber estado aquí. Hacemos un corte y volveremos simplemente con mi punto de vista. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Inicio del espacio publicitario. En ProAudio contamos con la mejor infraestructura y equipo de profesionales altamente calificados. Representamos a las marcas de audífonos más reconocidas del mundo, conectando a más de 170,000 pacientes con tecnología de última generación. ProAudio, el mayor instituto de audición y lenguaje del país, con más de 28 agencias a nivel nacional y 37 años de experiencia. Si tienes problemas de audición, comunícate al 22 60 822 o visita nuestra web proaudio.es. En ProAudio te conectamos con la vida. Sabemos que la vida está llena de imprevistos, pero con Aseguradora del Sur estarás preparado para cualquier eventualidad. Protege tu hogar, tu vida, tu auto, tu empresa, tus finanzas y más, garantizando el mayor respaldo con los mejores planes y coberturas. No lo pienses más y asegura lo que más amas hoy. Visítanos en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. El SUV más deseado por todos es ahora más Pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido, con nuevo sistema Start Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. En la
UID, nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número 1 en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información, www.uid.edu.es. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. FM Mundo. Hasta aquí la publicidad. Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Punto de vista de Jorge Ortiz. Leí por ahí, por un reenvío de alguien, un tuit de Rafael Correa en el que este señor, un mitómano compulsivo, llega a la cúspide del cinismo y la mentira. Dice Correa: ojalá nunca más juguemos con un principio sagrado como la libertad de prensa que siempre protegimos y que ahora realmente perdimos. Sí, eso dice Correa. Principio sagrado que siempre protegimos. Qué mentiroso tan formidable, qué cínico tan feroz. Durante sus 10 años en el poder, a los periodistas independientes nos persiguió con perversidad y odio. Fuimos agredidos, ofendidos, calumniados. Nos insultó un sábado tras otro. Perdimos nuestros trabajos y nuestros ingresos. Sufrieron nuestras familias. Correa llegó al colmo de crear un tribunal de la Inquisición para amordazar a la prensa y ahí puso a uno de sus periodistas de bolsillo para que hiciera la tarea ruin de iniciar juicios y de imponer sanciones. Desde luego no persiguió a todos los periodistas, no. Correa tuvo unos periodistas obedientes e incondicionales, todos ellos mediocres, ignorantes y serviles, que fueron la caja de resonancia de las mentiras oficiales. Pobres diablos. Pero a quienes no nos sometimos nos persiguió y trató de silenciarnos con maldad y con rencor. Algunos no nos callamos y claro, sufrimos las consecuencias. Y ahora Correa dice que la libertad de prensa es un principio sagrado que él siempre protegió. Y hay personas tontas, perdón que sea tan franco, y hay personas tan tontas, tan tontísimas, que todavía le creen. Gracias, buenos días. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. En ProAudio te conectamos con la vida. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.